y en los estudios. Tiene que ver con todo lo que es el desarrollo del arte, inclusive del conocimiento a lo largo de los siglos a partir de la aparición del cristianismo como tal. No sé si una de las imágenes la reconoce, la otra la vamos a analizar más adelante, que es quien acompaña el texto. Vamos a la segunda lámina. Ok. En esta segunda lámina explicamos lo que son las creencias religiosas que de alguna manera representan la visión de lo inexplicable en el humano. Le da un sentido a la vista, a la vida, guía la conducta del individuo, ¿verdad? Y inclusive su relación con el entorno y con sus congéneres. Históricamente es innegable que las creencias, como dice Luis Gómez Llorense, han sido fundamentales en la vida humana. Por ello, dejarlas de lado en este proceso de estudios de la museología y sobre todo en lo que nos refiere a nosotros en la parte del cristianismo es fundamental. Porque todas las civilizaciones que han existido en el globo terráqueo, independientemente de su constitución, se han fundamentado para entender lo que para ellos es incomprensible. Cómo se relacionan con la naturaleza, cómo pueden entender ciertos procesos. Entonces, todo eso influye en la creación de credos, ¿verdad? De religiones, que de alguna manera, según el espacio en el que se encuentren, influye. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es un poco bastante complejo de dónde surge la fe. Entonces, como aquí estas creencias han existido en el mundo desde que el ser humano se enfrentó a lo incomprensible para él, así que le dio un nombre. Entonces, le dio una dimensión espiritual de la vida, donde tratan de explicar realmente cómo es que ellos están aquí y para qué están aquí. Muchas sociedades humanas, como ahí lo escribo, han dejado estas pruebas, ¿verdad?, históricas de sus sistemas de creencia, bien sea adorando los astros como el sol, o se crean seres similares a sí mismos. Lo cierto es que ellos a través de ellos tratan de reconocer y establecer las formas como se van a relacionar entre sí, de forma positiva o de forma negativa. Entonces ya ustedes tienen ahí unas gráficas donde vemos algunas imágenes de Stonehenge y de los budas de Brahmyan que están en Irak y que lamentablemente muchos de ellos han sido destruidos, efecto del fanatismo religioso precisamente. Y aunque representaron en un momento dado una espiritualidad, aprender a entender y respetar esos elementos ha sido bastante complicado. Tienen allí otros ejemplos y todos ellos lo que, tal como lo planteo allí, son testimonios de la experiencia humana, de la espiritualidad, que puede ser una realidad objetiva o una consecuencia de la aspiración que tenemos los humanos hacia explicar lo que es la vida, lo que es el sentido de la vida, el por qué estamos aquí, cuál es nuestro papel en el mundo. Entonces la religión la vamos a describir como la relación de los seres humanos con lo que ellos consideran como santo, como sagrado, como espiritual, como divino, y eso está acompañado, por supuesto, por una serie de prácticas que de alguna manera se dan individualmente, pero que se establecen también y especialmente en comunidad para que las personas de alguna manera se asocien y lleguen a compartir una fe. En la siguiente imagen, ya el término fe genera un compromiso realmente de los individuos, ¿verdad?,
que niegan una dimensión de la existencia más allá de este mundo. Es un término muy amplio, que incluye también este elemento aunque parezca ser contradictorio. La religión y otros sistemas de creencias de nuestro medio, tal como dice aquí, influyen en nuestra forma de ser, en nuestra identidad. Y bien sea que uno se considere ateo o no, pero esos elementos están allí y de alguna manera forman parte de nuestra manera de conducirnos, de nuestra cultura, y va generando nuestra historia. Y eso se da en absolutamente todas las religiones, y a veces eso genera conflictos, ¿verdad? Porque somos diferentes. Entonces, según la forma como abordemos esa creencia, o ese sistema de creencias individualmente o en una sociedad, de alguna manera va a permear nuestras conductas. Eso es un fundamento que se ha demostrado en el tiempo, como lo digo allí, y como lo dice allí este texto de donde obtuve esta información. Desde el periodo que el primer hombre surge en la antigüedad hasta el presente. Las imágenes que ustedes ven allí del Vaticano, de la Kaaba en Arabia Saudita, reflejan cómo el ser humano se comporta aún en esas dimensiones de fe. Vamos a la siguiente. Gracias. ¿De dónde surge todo eso? Bueno, de tratar de explicar lo inexplicable. En esencia, eso es lo que realmente se plantea. ¿Cómo entendemos el mundo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo nos relacionamos con este entorno en el que hemos nacido? Y es interesante cómo el ser humano en el tiempo empieza a cada cosa, le da una dimensión espiritual y lo materializa o lo idealiza a través de figuras que sean semejantes a sí mismos para poderse entender. Y ahí crean toda esa cantidad de seres que generan mitos, que generan formas de tratar de entender su mundo, el por qué están aquí, y crean un compendio de seres que los sienten superiores porque sienten que los dominan a sí mismos. De alguna manera tratan de interpretar el mundo a través de cada ser. En nuestro caso, nosotros tenemos una influencia muy notable, aunque para muchos dice que eso corresponde a otra cosa porque cada sociedad la tuvo, pero en nuestro mundo occidental el peso de la religión se empieza a vislumbrar y se ha estudiado es a través de los dioses del Olimpo griego. Los griegos tenían, ustedes lo deben haber visto en Historia Universal en bachillerato, la cantidad de un compendio de dioses, cada uno especificado en una función o dirigido hacia una actividad. Estaba el dios máximo, que era Zeus, que a su vez es descendiente del origen. Fíjense que ellos consideran que el mundo surge del caos y de allí van surgiendo los seres que se materializan en la tierra, en el cielo, o sea, en las cosas que ellos observan, y van simulando pues la creatividad de esos seres que ellos consideran de alguna manera dirimen sus vidas. Y cuando en el periodo clásico griego, estos dioses que ya estaban vigentes, se empiezan a dar las discusiones sobre si esto es o no realmente real, si estos seres realmente existen y si estos seres realmente expresan lo que la tradición había puntualizado. Entonces, tenemos este ser que, filósofo maravilloso que es Aristóteles, que empieza a cuestionar, ahí donde el individuo empieza a cuestionar ese mundo que les rodea. Y pese a que, como lo dicen, ¿no? Aristóteles tendía a ser un ateo, eh, teniendo en cuenta que esa expresión como tal no existía en esa época. Tendía a no creer. Aún así era inconcebible, más en aquella época que en la nuestra, que pudiéramos prescindir de esos seres que habíamos creado y que de alguna manera nos identificaba con algo. Entonces, él
trató de prescindir realmente a veces de esos elementos. Sin embargo, llegó un momento en que tuvo que volver a él para poder entender. Entonces, él sencillamente asume que Dios es como el primer motor inmutable, o sea, que surge de la nada, que es incorruptible y que lo define como él es el ser que de su pensamiento es capaz de crear, es el pensador de pensadores, es decir, un ser que según su propio pensamiento e inteligencia es el mismo y al mismo tiempo a través de él materializa las cosas. Platón sostenía que Dios sería el fundamento de la realidad. O sea, era difícil para ellos no concebir el mundo sin esa presencia. Entonces, él dice que algunas cosas que son positivas para el humano, como la bondad y la sabiduría, son factores importantes dentro de ese proceso. En los primeros diálogos que él escribe, mantiene esta posición teológica que bien podíamos, es algo convencional, ya que aunque se dicen que tienden al ateísmo, a no creer, también admiten que esos seres existen, o sea, es un poco contradictoria para ellos poder entender ese proceso, pero que debieron existir seres fuera de la naturaleza, que no perecederos, que de alguna manera les explicara el por qué su presencia. Entonces estos seres, ¿verdad? El que más crea Platón habla del famoso Demiurgo. Este personaje, ese Demiurgo es muy importante porque es una deidad que en esa filosofía idealista de Platón y en la mística de los neoplatónicos se considera como el Dios, un Dios creador. O sea, el mundo existe gracias al Demiurgo, que es un Dios creador que crea realmente el universo, y ese pensamiento es el que fue apropiado posteriormente por los seguidores del cristianismo, y por eso es que estos personajes, Platón y Aristóteles, se encuentran tan estudiados cuando avancemos hacia la Edad Media, pues de alguna manera lo consideran correlacionado con lo que es la formación del cristianismo, y por eso aún tenemos que estudiarlo, porque está inserto ese pensar en la cultura que ha modelado las ideas de todas estas generaciones hasta el presente. ¿Ok? Sigamos a la siguiente. Entonces aparece un ser, una organización humana muy importante que es Roma. Pero las cosas, aunque Roma se alimentó mucho del panteón griego, y básicamente, si ustedes observan en la figura, sus dioses son prácticamente los mismos, solo que les cambian el nombre. Ellos originalmente dependían de una sociedad que apenas hace pocos años se ha venido descubriendo, pero que tuvo una alta incidencia en la cultura romana posterior, y que ha sido considerado, según lo han podido establecer a través de las excavaciones arqueológicas, que ha sido uno de los pueblos con mucha religiosidad en el pasado, que fueron los etruscos. Y fue su elemento de cohesión porque eran ciudades confederadas, no era una nación como tal, pero que se unían a través de la fe, y a través de ellos pudieron desarrollar toda una cultura que llevó inclusive a dominar parte del Mediterráneo en su época, antes del surgimiento del Imperio Romano. Y los romanos lo que hicieron fue tomar esos valores que tenían los etruscos y los incorporaron a su propio ideario. Etrusca es una región que queda en Italia también, vecinos de la zona de donde surge Roma, y estaban muy relacionadas con los griegos en su época, y inclusive sus dioses tenían cierta relación en cuanto a la estructura de la vida. Sin embargo, ellos tenían dos dioses que eran fundamentales, que era Aita, diosa de la vida, y Persephone,
que es Dios de la muerte. O sea, esa dualidad vida-muerte empieza a presentar y a cobrar fuerza a través de los etruscos. Aunque ellos tomaron de los etruscos esos elementos y tomaron también los dioses griegos y los ajustaron a su cultura, los romanos, realmente eso de alguna manera se ha visibilizado a lo largo del tiempo, inclusive llegando hasta el presente. Lo interesante de ese proceso que se da en Roma es cómo ellos toman el control de esa zona de Etrusca, ¿verdad? Para consolidar su poder y poder empezar desde allí su dominio a casi todo lo que es la zona occidental, centro-occidental, hasta el oriente inmediato, para conformar ese gran imperio que fue el imperio romano y que tiene tanta incidencia en la cultura posterior. Vamos a la siguiente gráfica, por favor. ¿Ok? Se habrán dado cuenta que las anteriores sociedades, tanto la griega como la romana, y casi todas las europeas de esa zona, eran politeístas, pero existen algunas civilizaciones muy contadas donde aparece la creencia de un solo Dios, es decir, son sociedades monoteístas. Y una de ellas que ha tenido y tiene hasta el presente una alta incidencia en nuestra cultura es el monoteísmo de los judíos. Los judíos, bueno, se considera que fue la primera claramente monoteísta que existe en el mundo y se estima que comenzó a desarrollarse en el siglo IX antes de Cristo y ya en el X se había organizado el pueblo judío ya como un sistema social organizado. Para ellos, y eso todavía existe, o sea, todavía se mantiene esa ideología monoteísta, que la fe, solo hay un solo Dios, que es único y supremo, y es el creador y comprometido con el pueblo judío, al que considera su pueblo. O sea, según la teoría, según la creencia judía, ellos son los favoritos de ese Dios. Y por ello se establecen los pactos y los elementos que allí más se destacan es que la tradición establece que se establece el judaísmo a través de la circuncisión de todos los varones y también el pacto que se sostiene con los 10 mandamientos, que también hemos asumido los católicos en el tiempo, pero que en aquel entonces era lo que definía el elemento de relación entre ese Dios único y ese pueblo. Es interesante ver la dualidad, el corte que se da entre el politeísmo que venimos heredando de los griegos y se asume en los romanos y en la cultura de lo que hoy es Italia, con los etruscos, porque choca abiertamente con esta otra filosofía o forma de expresarnos en la vida de la religión monoteísta, porque ese Dios que ellos tenían no tenía una simbología como la tenían las otras civilizaciones, la romana, la griega, que se representaba a los dioses como una figura humana que de una u otra forma representaba algo o a alguien o a todo un panteón de dioses que se ocupaban de determinadas funciones. No, este Dios monoteísta, el creador de la vida, es el creador del todo y lo importante para ellos es que para los judíos, Dios no podía ser representado como ser, no sabían realmente su forma. Lo aproximaban a su figura por la presencia de los ángeles. Sin embargo, sus dos elementos que realmente representan a Dios son las tablas de la ley, que es el acuerdo que se establece, además de la circuncisión de los varones, como elemento de identificación con esa organización judía, y el
arca de la alianza, que no era la representación de Dios, y eso es importante de separarlo de las anteriores religiones. No es la representación de Dios, sino es el medio de comunicarse con Dios. Eso es muy importante tenerlo claro, porque de alguna manera eso va a incidir a lo largo del tiempo, y sobre todo cuando aparezca el fenómeno o el hecho de la fe ya monoteísta, y cómo choca realmente con la cultura romana, que era la dominante en su época. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, Roma, una vez que desarrolla su cultura, desarrolla todo su poderío económico, político en lo que es Italia, y se ve extendiendo y va creando ese gran imperio que llega hasta Inglaterra, España, por la parte oriental, occidental, y a la parte oriental se extiende hasta lo que hoy es Turquía. O sea, visualicen ese espacio inmenso de conquista que van desarrollando los romanos. También el norte de África, Egipto, es tomada por los romanos. Es todo un continente inmenso, y toman parte del continente africano, de Europa y Asia, que es la dominación absoluta de todo el territorio. Tal vez el más grande a partir de China, que es otra cosa, ¿no? Pero los romanos logran, durante el periodo de Pompeyo, en el año 64 a.C., logran conquistar Jerusalén, y eso, ella queda anexionada como una provincia más de Roma. Pero ese dominio no fue fácil, como lo escribo acá, porque hubo mucho conflicto, sobre todo por el aspecto religioso. La autoridad romana nunca entendió ese fanatismo por un solo Dios, como lo digo aquí. Y al mismo Adriano, para él era inconcebible que ellos no tuvieran más dioses, que se ocuparan de cada cosa, y que tuvieran un Dios que se refiriera a absolutamente todo. Entonces, pueblo dominante, guerrero al fin, prefería la opresión para combatirlos más que establecer diálogo o elementos de comprensión entre uno y otro. La presencia romana realmente fue muy visible en la forma de las legiones armadas, ¿verdad? Y de un prefecto que estaba allí, que trataba de controlar las acciones de un rey que tenían, ustedes han oído hablar de Herodes y de todos los descendientes de ellos, que los trataban de controlar. Y bueno, los sectores religiosos de la sociedad judía rechazaron realmente a esos reyes, que eran impuestos realmente por Roma como reyes suelos, y sabían que quienes estaban detrás del poder eran los romanos, que eran unos idólatras, y ellos los rechazaban porque, de paso, los emperadores eran dioses, y eso era inconcebible para los judíos. Y ellos veían como traidores, por supuesto, a sus gobernantes, como Herodes, por ejemplo, el grande y los siguientes, que colaboraban con ellos. Al final, Roma decidió eliminar este proceso, y realmente trató de controlar a la fuerza a los judíos hasta que llegó a exterminarlos. Pues fue realmente una de las provincias más rebeldes que tuvo el imperio hasta el año 70, que Tito, que posterior fue emperador, logró realmente entrar a Jerusalén, la dominó y la destruyó. Entonces fue saqueada, incendiaron, destruyeron el templo, que era el símbolo religioso de los judíos, y de ellos solo queda, si ven la gráfica inferior, el llamado Muro de los Lamentos. En la gráfica que está sobre ella es la descripción tomada de lo que pudo o fue el templo sagrado de ese Dios de los judíos, que muchos de nosotros seguimos en este proceso de vida que hemos llevado. Entonces, esto existe, lo que queda es ese muro,
porque era la manera de poder golpear realmente y dominar a los judíos, que al final fueron expulsados de sus territorios, y empezó o continuó ese deambular que muchas veces tuvo a lo largo de su historia. En ese interín de ese proceso de violencia que se da, surge una figura muy particular que es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no era un guerrero, era un ser que sencillamente, a través de la palabra, un filósofo de su época, que a través de la palabra trató de convencer a los judíos de cambiar sus conductas y asumir unas realidades que tenían él se dio cuenta que se iban a dar, como es el dominio absoluto de Roma y cómo prepararse. De la ideología que presenta Jesús realmente era impactante o novedosa, interesantísima para la época y totalmente diversa a lo que planteaban tanto los judíos como los romanos. A la siguiente diapo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. ¿Cómo surge el cristianismo? Pues realmente Jesús de Nazaret hace una prédica. Está comprobado históricamente su existencia a través de relatos del historiador Claudio Josefo, que fue un servidor judío de los romanos, y él hace descripciones de él y algunos documentos que se han encontrado sobre el tema, y sobre todo efecto de los discípulos que han escrito y que han relatado su figura. Es un personaje que realmente existió. Pero el cristianismo como fe, por decirlo de alguna manera, empieza a surgir 30 años después de la muerte de Jesús. Ya se da la prédica de la enseñanza, efecto de esa labor de difusión que desarrollaron sus discípulos, hombres y mujeres que se lanzaron a la prédica del Evangelio, y sobre todo el aporte que da Pablo de Tarso, conocido también como San Pablo, quien conoció a Jesús porque fue el fariseo que persiguió a Cristo y estuvo presente en el acto de la crucifixión, y que siendo joven, pues por supuesto, ya mayores, en viajes de seguida durante esos 30 años, él estuvo persiguiendo a los seguidores de Jesús. Y bueno, según tuvo una visión en la que pasa a ser y se acepta y se adopta como cristiano, e inclusive como apóstol, como seguidor, y realmente es quien fundamenta mediante sus cartas o las epístolas, ¿verdad?, que en un artífice de la construcción y expansión del cristianismo en ese periodo, en toda lo que es Roma. Bueno, sus escritos trataron de adaptar el mensaje de Jesús fuera del ámbito cultural hebreo, de profesión de la que él era, o sea, fe de la que él era seguidor, pero que va asumiendo el cristianismo, y es quien a su vez empieza a predicar y da un mensaje, todos ellos, o sea, todos los discípulos que siguieron dando prueba de la existencia de Jesús, quien establece una trilogía que es un solo Dios, y algo inconcebible para los romanos, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, son tres figuras, pero al mismo tiempo es un solo Dios. Y eso generó, vamos a decir, cierto conflicto dentro de la autoridad romana. Y un elemento muy importante que empieza a destacarse, que es lo que se denomina el amor al prójimo, que se expresa a través de la solidaridad y la humildad, donde se acepta algo que era inconcebible para la sociedad romana de esa época, es aceptar la igualdad entre todos los seres vivos, todos los humanos específicamente, y sobre todo cuando habla del desprendimiento de los bienes materiales. Esos conceptos hicieron cortocircuito, por decirlo de alguna manera, en el poderío romano, que
les hace preocupante esa forma de concebir el mundo, por cuanto ellos dicen, eso es inconcebible porque quienes tenemos el poder, ¿qué vamos a hacer con el mismo? ¿Cómo vamos a hacer con nuestros bienes? Eso generó todo un conflicto de paso que tenía también el conflicto crítico de entender definitivamente todos esos fundamentos de amor hacia el semejante y que los pobres tuviesen realmente unas condiciones diferentes a las que habían tenido hasta ese momento. Entonces, ese ideario, que si ustedes aprecian las famosas bienaventuranzas que aparecen en la Biblia, y que son citadas por dos de los apóstoles que escriben en la Biblia, el Nuevo Testamento, esos ideales cada vez más divulgados y seguidos empiezan a tener esa significación muy alta, especialmente en las clases pobres, que eran las mayoritarias y siempre han sido mayoritarias en todas partes, ¿verdad? Pero en ese momento del imperio, esas grandes masas empiezan a identificarse con ese ideario y algunos miembros de la clase alta romana que empiezan a desprenderse de sus bienes y asumir la doctrina. Entonces, ellos empiezan a asumir todo lo que está concebido en las famosas bienaventuranzas, donde dice que bienaventurados los pobres. ¿Y por qué los pobres y no los ricos? Porque los que sufren. ¿Por qué bienaventurados los humildes? ¿Ah? ¿Por qué los que tienen hambre y sed de justicia pueden ser bienaventurados? Y no los nobles, que son los que siempre, de acuerdo al panteón griego y al panteón romano, eran los que podían beneficiarse. Entonces, esto es unos preceptos muy revolucionarios para la época que realmente generan conflictos dentro de esas sociedades. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ajá. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, durante 300 años, 3 siglos, los cristianos empiezan a ser perseguidos y asesinados, masacrados, porque definitivamente para ellos era inconcebible que los pobres tuvieran más poder que los ricos. Eso era inconcebible según esa fe. Entonces, el mensaje cristiano empieza a tener implicaciones que hacen peligrar los pilares esenciales para la estabilidad del dominio romano, como fue el culto a los emperadores. Los dioses eran, los emperadores, disculpen, eran dioses. Y su sistema político, que está soportado en la guerra, donde promover la paz y el igualitarismo es un choque definitivamente, porque ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Dónde vamos a obtener guerreros si todos van a predicar el amor y la bondad hacia los demás? Entonces, todo eso generó un choque realmente entre esa sociedad romana, guerrera, politeísta, con esta sociedad que se está conformando, esta agrupación cada vez mayoritaria que se está conformando, de seres que dice que todos son iguales y que debemos tolerar al otro y perdonar al que nos hace falta y aceptar los sacrificios de ser condenados, crucificados, expuestos a, bueno, esa historia ustedes la deben reconocer, de ir a los fosos para ser azotados por los leones, etcétera. Los coliseos se llenan con su sangre. Entonces, todos esos elementos entran en choque. Así que esas deidades romanas que se habían mantenido heredadas de los etruscos, de los griegos y de los egipcios, que todos eran politeístas, empiezan a chocar para asumir esa divinidad que para ellos no era muy viable, desde que estaba constituida por esa trinidad. Pero al mismo tiempo esa Trinidad era un solo Dios. Eso era algo para ellos que es realmente inconcebible. Entonces, esto, dada la cultura y menos el hecho de privilegiar a los pobres y rechazar la idolatría, mientras que la mayoría de los cultos del imperio incorporaban todos los dioses que podían y eran representados en imágenes, en estatuillas, en
formas, tenían elementos simbólicos que lo identificaban. Entonces, ese elemento y fue un factor fundamental para el choque de civilización, porque es un choque de civilización y de idearios que se dan allí, para que las jerarquías imperiales empiecen a actuar en contra de esos seres. 300 años entonces de dominación de Roma, tratando de eliminar el cristianismo, definitivamente fue un impacto, y pese a esa circunstancia, el cristianismo sigue avanzando. ¿Qué pasa entonces? Vamos a la siguiente gráfica. Fíjense cómo se podían identificar los cristianos en ese momento, que llega un momento en que Roma, el poderío romano, empieza a recapitular y decidir cómo tomar el cristianismo para sí, para poder controlar a esa población que cada día estaba enfrentándose 300 años, masacrándolos, y todavía seguía creciendo la fe, y lo que es más grave, creciendo la fe dentro del seno de la propia élite romana. Bueno, ¿qué lo hacía realmente atractivo? Primero, para las clases humildes, porque les daba la condición de igualdad que en su palabra, y ellos eran la mayoría de la población, los esclavos, toda la gente humilde, las mujeres, que dentro de la religión cristiana, que inclusive ahora se ha obviado y ahora está en una lucha por resurgir, y que el caso de María Magdalena es un caso simbólico, porque se descubre que realmente ella no era ninguna prostituta, pero cómo se logra denigrar de un personaje de esa magnitud con tal de minimizar y dejar que las mujeres que en el Imperio Romano tenían una posición inferior al hombre, porque no eran guerreras, no servían para la guerra según su concepción, y ellos necesitaban, eran hombres para la lucha, para la conquista. Entonces las mujeres relegadas en esa sociedad, y cómo tratan de hacer que esa ideología se mantenga dentro del cristianismo. Entonces choca, porque con la fe las mujeres podían encontrar esa posibilidad en esa religión de tener unas mejores condiciones de relación en la sociedad. Y de paso, los dioses antiguos, su forma de conducirse y su forma de actuar, según los mitos, estaban más vinculados con el modelo para la clase noble que para la clase pobre. Entonces, eso generaba conflictos. Así que, ¿qué hace el Imperio Romano, que todavía tras esos 300 años de lucha? Bueno, y sobre todo al ver que hay nobles que se empiezan a incorporar y a renunciar sus bienes y se integran a las comunidades cristianas, que cada vez son mayores. Entonces, ¿qué hacen las autoridades imperiales? Bueno, vamos a redefinir esa conducta ante esa fe, y vamos a ver cómo se organizan para poder ellos, en esa redefinición, poder mantenerse y poder, y al mismo tiempo que la fe prosiga creciendo, pero ellos disponiendo cómo se iba a organizar lo que posteriormente ha sido la Iglesia romana. Entonces, no solo la declaran legal, bajo el mando del emperador Teodosio, sino que empiezan a organizar su funcionalidad. Y eso estuvo a cargo del emperador Constantino I. Primero, Teodosio la declara como único culto oficial del imperio y renuncia a su condición de Dios, pero se asegura que su ungimiento sea divino, o sea, él es emperador porque Dios así lo dispone. Es una especie de ser, o sea, ser como su representante ante el poder sobre el imperio. Entonces, gracias a ese poder, él podía designar, ¿verdad?, a todas las autoridades, bien sea de la iglesia como del ejército, porque él tenía el poder absoluto. Más adelante, Constantino, tras el concilio de Nicea, organiza la estructura eclesial tal cual inclusive hoy lo conocemos,
y los textos que van a dar origen a la Biblia actual, de los cuales muchos textos son execrados, considerados apócrifos, porque no cuadran con el ideario romano de lo que tiene preestablecido para poder mantenerse en el control y el poder del imperio. Y la alternativa que se encuentra es, para facilitar esa asimilación, fue la de sustituir la mirada de los dioses, la mirada de los diversos, por los diversos santos. O sea, ya no va a haber figura de dioses, de Atenea, de Afrodita, de Zeus, etc. Ellos van a ser sustituidos por seres que perecieron, inclusive por ellos mismos, que fueron muertos en los patios, devorados por los leones, etc., martirizados en esencia. Y eso es algo irónico, pero bueno, es lo que ellos manejan. Y lo empiezan a sustituir por esa figura que inclusive al presente nosotros vemos en las iglesias de santos y diáconos y figuras pues que de alguna manera se reconvierten hacia el culto cristiano. Porque es importante, ustedes dirán, ustedes dándole una clase como de historia, pero es que esos elementos de conducta son los que van a permear en el conocimiento y en la forma de actuación de los quienes tenían acceso a la información en Roma para poder controlar a esa masa pobre que se identificaba más con ese ideario primitivo cristiano que está expuesto ya, ustedes lo han visto, en todas las teorías que hemos ido desarrollando y que va a permear el conocimiento a partir de allí hasta el presente. Vamos a la siguiente lámina. Bien, a pesar de todo, la cristianización de la sociedad europea no fue tan simple ni tan completa, porque empieza el periodo de degradación del Imperio Romano, de plano militar, y se mantuvo de paso la discriminación hacia la mujer, que muy discretamente entonces, como siempre, fue relegada, y pese a que tuvo un papel importante en el proceso primario de evangelización, y al tratar de justificar la pobreza como una prueba de sacrificio, fueron cambiando el discurso. Entonces, a ellos se sumó las oleadas de invasiones bárbaras que se dan en Europa, paganas, sociedades paganas, y la conquista de territorios que rechazaban abandonar sus tradiciones, y eso empezó a generar conflictos bastante fuertes, que empezaron a surgir entonces las diversas ramas del cristianismo y representantes de los mismos, y de paso se enfrentaron a dificultades claves que incluso hasta después de la caída del Imperio Romano, durante la Edad Media se fueron exacerbando. Entonces se generó un alto fanatismo que al final condujo a consolidar una institución eclesial muy autoritaria y violenta inclusive, sobre todo cuando aparece esa lucha contra los herejes, la Inquisición y la destrucción de, inclusive de personas que tenían conocimientos de herbología, de, de conocimientos que de alguna manera ayudaban a los seres humanos, pero que ellos consideraron que eso eran herejías, formaban parte de los procesos de brujería. De hecho, la casa de brujas de alguna manera buscaba la eliminación de aquellas mujeres que tuvieran ciertos niveles de conocimiento para evitar que pudieran tener un papel singular dentro de una sociedad que se había acentuado en el machismo desarrollado por los romanos y que se había mantenido y había de alguna manera invadido la estructura religiosa cristiana, y a través de ella empezó a manipular y a eliminar o a solapar ciertos elementos, ciertos conocimientos para evitar que se pudieran dar cambios. Inclusive hasta el presente, la mujer en el seno de la Iglesia Católica sigue siendo relegada a un segundo término, cosa que no ocurría con el politeísmo.
donde las diosas tenían un papel y había sus sacerdotisas quienes ocupaban un papel importante. Esa parte fue odiada por los romanos. Bueno, un aspecto muy importante es que los intereses económicos de los romanos de esa época empiezan a prever y se mantienen hasta el presente, pues se infiltran en la iglesia y van ocupando los mandos superiores de la misma, que al final pudo desembocar en cismas o divisiones y en la destrucción de documentos que no consideraran apropiados. Y esto llevó a ocultamiento o su destrucción, y es lo que hoy conocemos algunos como los evangelios apócrifos. Son documentos de la misma época que de alguna manera pueden contradecir los planteamientos establecidos por la sociedad romana de su momento y la posterior, que se consolida en la Edad Media con las diferentes unidades que se van conformando, los feudos, y donde la iglesia ocupa, la estructura eclesial empieza a tomar un papel dominante. El concilio de Nicea sencillamente excluyó muchas cosas que no eran pertinentes para el imperio, y eso se mantuvo hasta hace pocos años todavía. Esa es una discusión que aún se mantiene. Y ustedes dirán, bueno, hasta esta altura, ¿qué tiene que ver esto de la religión con la museología? Vamos a la siguiente lámina. Todavía nos falta explicar por qué. La siguiente lámina, por favor. Gracias. Lo interesante de todo este proceso que hemos conversado, que he dialogado con ustedes, dialogado no, les he expresado porque todavía no hemos llegado al feedback, es cómo el poder de la imagen se mantiene, porque los dioses del Olimpo y los dioses del panteón romano son representativos. Su imagen dice, Dios en la figura judía no existe, no tiene figura. Y después aparece Jesús, que forma parte de esa teología, pero es un solo Dios. Y de alguna manera necesitan un elemento que de alguna u otra forma los identifique, los dé a conocer. Uno de los elementos que se manejan y que empiezan a desarrollarse desde la desaparición de Jesús, de la muerte de Jesús, 30 años después, cuando empieza su proceso de crecimiento de su fe, es la manera como tratan de ellos expresarse y de reconocerse a través de elementos gráficos. Y eso lo que demuestra es que la evolución del lenguaje textual, del escrito, se inicia con la imagen. Luego, y eso está comprobado científicamente, todo se empezó con la imagen. Empezamos a visualizar las cosas a través de la imagen. Después progresó hacia la pictografía para avanzar, hasta avanzar a lo que es la creación del alfabeto. Fíjense cómo en la religión católica específicamente, aun cuando el judaísmo tiene imágenes, como el arte y los ángeles, ya se los dije, eso da referencia a Dios, pero ellos no son Dios. Para los romanos y los griegos, la imagen era los dioses. La importancia de la imagen va generando a lo largo de su desarrollo una lógica en las mentes primero de la dirigencia romana en aquella época, porque es algo que vienen arrastrando de los griegos, ¿verdad? Y al asumir el cristianismo, pese a que los judíos son ajenos a la representación figurativa para adorar, para expresar su fe, en principio los cristianos durante la persecución buscaron un elemento gráfico que los ayudara a identificarse. Entonces tomaron la figura del pez. El pez es un símbolo secreto de comunicación, mas no era un símbolo de adoración. Recibí este nombre, Ichthys o Ichthys, es un acrónimo en griego que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. De la manera como ellos se podían establecer ese elemento para comunicaciones es que si una persona hacía un arco, el otro debía completar el arco invertido hasta conformar la figura del pez, ese que ven en la parte de arriba,
¿Qué busca eso? Identificarse como cristianos. Si ambos eran cristianos, bueno, podía establecer la comunicación. Si el otro no completaba, decir, definitivamente tú no eres cristiano. Pero al asumir el imperio romano, la custodia de la fe, impone la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque la cruz es un símbolo de sacrificio, de aceptación en un tiempo en que la mayoría de la población lleva una vida muy difícil. Entonces la idea era, a través de la cruz, dar sentido a sus padecimientos, porque Jesús padeció por ellos. Entonces tú tienes que aceptar ese padecimiento que vives, de tu pobreza, de tus condiciones, ¿verdad? Para poder aceptar y difundir. Entonces se impone la cruz, y este elemento ha sido muy significativo en el pensamiento humano hasta el presente, porque la cruz es el sacrificio. Por eso la cruz domina los altares desde entonces de las iglesias que siguen a la fe cristiana. Eso influido por la manera como el poder romano en su momento logró estructurar el manejo de la fe del cristianismo. Muy bien, la siguiente lámina. Por favor, la siguiente lámina. La próxima vez lo manejo yo por aquí. Bueno, todo este proceso explica por qué las imágenes religiosas están presentes en el catolicismo. Es una herencia de la representación de dioses romanos. Esto tuvo posteriormente choques dentro del proceso de desarrollo de la religión, porque se cayó en el peligro de la idolatría. O sea, volver a aquello. De hecho, de alguna u otra forma, se puede apreciar que hay ciertos elementos de idolatría en nuestra fe cuando a veces tomamos una figura que consideramos que es la que me hace el milagro. Y les voy a contar una anécdota. Hace tiempo, una amiga que tenía un San Antonio de madera. Ya estaba algo deteriorado por el tiempo. Y ella le tenía mucha fe a ese San Antonio porque era el que le resolvía los problemas. Su esposo, con el tiempo, viendo tan deteriorado de la figura, le compró un San Antonio en yeso. Pero ella solía decir que ese San Antonio no servía, porque ese San Antonio no era el que le daba el milagro. El que le daba el milagro era el de madera. Si estaba todo carraspelado, dañado, no. Entonces ella apartaba eso y dejaba el otro, que era más nuevo y más bonito, o sea, bien pintado, por esa figura de madera, porque ese era el que ella consideraba le hacía los milagros. Es una manera de caer en la idolatría, pero ella no lo concibe porque ella no es idólatra, ella le está pidiendo al santo de Dios. O sea, de alguna manera, cómo la imagen puede llegar a caer en ese elemento es factible aún en esta época. Imagínense hace unos siglos atrás, y bastantes siglos atrás, cómo existió siempre ese peligro de la idolatría. Entonces eso generó un conflicto dentro de la iglesia en esos primeros tiempos, que se hizo enfrentar en los que aspiraban los iconoclastas, ¿verdad? Los que buscaban que se colocaran esa figura, y los iconolastras, los que se oponían al mismo. Eso con el tiempo fue madurando y generó las grandes divisiones que se dieron, donde aparece el protestantismo y el catolicismo, algunos manteniendo la figura de la imagen, entendiéndola como factor de identificación y de fe, y otros negándolo porque vuelven al principio judaico de la no figura de Dios. Eso es en el seno de la Iglesia Católica. Entonces, en la incorporación de esas imágenes en los recintos sagrados, siguiendo ese modelo de los templos romanos y de otras culturas, y la búsqueda inclusive de reliquias, algunas pudiendo ser hasta falsas, pero que se consideran valiosas, porque son objetos que son resguardadas en las famosas cámaras de tesoros en la Edad Media. Todo eso formó parte, si bien al inicio se permitió hacer entender a sociedades, a grupos humanos, que
estaban acostumbrados a la presencia de esos íconos, de esas figuras de los dioses griegos, ¿verdad? Que ahora son sustituidos por figuras de santos, que son algunos sacrificados por la fe. Entonces, eso sirvió de alguna manera para la promoción de la fe, y empezando por la figura de Jesús, ¿verdad? Que originalmente se transmitía fonéticamente y gráficamente a través de la figura del pez, pero pasa a ser icónica a través de la figura del Cristo sacrificado en la mayoría de los altares. O sea, tenemos que aceptar nuestro sacrificio porque Él se sacrificó. Entonces, es una manera ideológicamente de manejar a las personas. Y eso fue ese tipo de situación ha generado un conflicto dentro del seno de la iglesia que aún perdura. Sin embargo, hay que reconocer un valor que ha tenido ese proceso de discusión y de incorporación de imágenes, de figuras en la iglesia, porque ello de alguna manera influyó en el desarrollo del arte pictórico especialmente, y en efecto la imagen de la crucifixión y la del mártir que da vida por la fe, ¿verdad? Como la que vemos en esta gráfica de San Felipe atravesado por flechas, o también la figura de San Jorge por salvar a la mujer que está inerme enfrentándose a un dragón. Todos esos elementos van transmitiendo al espectador mediante ese lenguaje un mensaje que va articulando los símbolos traducidos, como digo allí, por el fonema católico, y que van a representar el amor sacrificado y la fidelidad a Dios, al Dios de los evangelios y a toda su obra. Sin embargo, también estudian la creación, por lo cual se dedican al estudio de la naturaleza. Entonces, vemos gráficas donde aparece el paraíso dibujado de acuerdo a las visiones que ellos consideraban. Y eso les abre camino para el conocimiento de las plantas y de sus propiedades, que en la Edad Media, en el famoso Hortus, se empiezan a estudiar no solo la parte física de la planta, sino también la funcionalidad de la misma, qué beneficios tiene, tanto para la curación como inclusive para el envenenamiento. O sea, empiezan a conocer las propiedades de las plantas, cómo pueden ser usadas para devolver la salud, para la belleza, para entender ese proceso natural que ellos consideraron era válido manejar dentro de los conventos que se empiezan a desarrollar y que se desarrollan en la Edad Media. Y aunque no toda la palabra del evangelio se transmitía según lo decía el maestro era, inclusive se vuelven un poco, recapitulan y toman algunos elementos griegos directamente para explicar a la gente el significado de las cosas según la divinidad. Entonces, esto según el maestro decía, que es lo que significa, lo que dice el maestro, se transmitía desde los púlpitos a una población que en su mayoría era analfabeta, inclusive dentro de la clase noble. El aprender a leer no era una prioridad, por lo tanto, todo se manejaba a través de la palabra de los pocos que podían tener acceso a la lectura, al conocimiento de ese material que se reposaba en los grandes centros religiosos, los grandes templos y las congregaciones que se reunían y se dedicaban a estudiar realmente todos esos elementos antiguos que podían encontrar, manuscritos que podían encontrar de los griegos, de los romanos, pero son absorbidos por las congregaciones religiosas, y muchos de esos documentos aún se conservan y reposan en las bóvedas del Vaticano y de otros centros religiosos del mundo. Bien, entonces pasemos a la siguiente lámina para ir entendiendo cómo la religión de alguna manera ayuda
eh, con este proceso a manejarse y a desarrollarse durante lo que fue toda esa Edad Media y desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, cuando se da el cambio de sociedad que empezamos a conocer como la Edad Moderna. Ese proceso, bueno, todo eso quedó en control de la Iglesia, todo ese conocimiento, y los doctores de la misma tomaban de él los documentos que les permitía soportar y también ocultar todo el saber anterior. Por eso la importancia de los conventos antiguos y lo que queda de ellos, ¿no? Porque compilan lo que pueden, bien originales como réplicas que consideran verdaderas y que las incorporan realmente al tesoro eclesial. Entonces, esa es una edad que, aunque poco se ha manejado en los últimos tiempos, a los que aspiramos a manejar la museología, nos va a permitir reconocer y tomar el valor de los pensadores griegos, como Aristóteles y Platón, y como otros que son ellos, eh, toman posesión de sus conocimientos, pero que los ocultan en lo posible para las mayorías, pues podían correr el riesgo que no serían convenientes. Entonces, algunos de esos documentos lamentablemente son destruidos y sus poseedores inclusive quemados en la hoguera, porque no era conveniente que esa información realmente fluyera hacia el colectivo, al que según la bienaventuranza ellos tenían derecho y podían ser alimentados. Y según los planteamientos de Pablo, que por eso es que se condenan y se sacrifican y son asesinados, pues ciertos de cristianos que trataron en su época, en sus inicios, de llevar adelante ese conocimiento. Pese a todo, ese conocimiento fluye con la fundación de centros de estudio, como son las universidades que crean la iglesia, que sea para un grupo selecto, pero a través de allí se va impulsando el conocimiento de esos pensadores antiguos y de alguna manera empiezan a ayudar a que empiezan a aparecer pensadores como René Descartes o Baruch Spinoza, quienes, a pesar de tener choque con la iglesia por este fanatismo que se desata a lo largo de estos siglos, con todo, ellos hacen planteamientos que abren camino para el desarrollo humano, para que empezamos a apreciar ciertos elementos que realmente pueden interpretarse de otra manera. Entonces, pese a sufrir los obstáculos que esa iglesia, ese grupo que se conforma dentro de la iglesia, se hace reacia para aceptar otras ideas que no sean las que ellos establecen como fundamentales para Dios y para Jesús, es la interpretación que ellos le ofrecen. Entonces, este proceso que se da posterior y a lo largo, ya finales de esa Edad Media, es lo que da origen a lo que luego vamos a conocer como el Renacimiento. ¿El Renacimiento de qué? El renacimiento de las ideas que ya antes estaban planteándose los griegos y que vuelven a surgir durante este proceso y que es el inicio de lo que llamamos la Edad Moderna. Se replantean las tesis de esos pensadores griegos, inclusive se combinan con lo que empiezan a surgir entonces. Por ejemplo, tenemos la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. No sé dónde se me va la chama. Que me debe pasar la diapositiva. Lorelis. Por favor.
Ah, por favor, la siguiente diapositiva que ya vamos a terminar. Ok, gracias. Entonces, ¿qué es lo trascendente? Es que realmente empiezan a retomarse los pensadores griegos como Platón y Aristóteles, que de alguna manera eran poco creyentes. eh, y a partir de allí empiezan a surgir también, sus ideas empiezan a ser readaptadas realmente a las circunstancias. Entonces, fíjense, Platón afirma que las ideas son esencias independientes y eternas, que pueden, esas existían antes que el ser humano existía y esas ideas estaban. En ese entonces esa idea es retomada por pensadores como René Descartes, quien establece que pese a que él era creyente, por el contrario, él consideraba que es imposible que exista una idea sin el humano que pueda pensar por ella. O sea, las ideas no están arriba existiendo si no existe un humano, que es lo contrario a lo que plantea Platón. Entonces, y este ejemplo lo tenemos muy claro cuando dice que la idea hombre extraterrestre, sin que sea necesario de saber que existe, ¿verdad? ¿Verdad? Nosotros no lo podemos imaginar mentalmente. O sea, la idea platónica está allí. El ser extraterrestre está, pero en nuestra mente, porque no hemos visto y no se ha comprobado hasta ahora, al menos oficialmente, que existe. Entonces, el concepto de la idea, retomando todo lo que hemos hablado en la primera exposición y la presente, es que todo lo que existe es concebido por el humano. Si el humano no está, ¿verdad? Y no hay quien aprenda la idea, entonces, ¿cómo realmente vamos a entender las situaciones, cómo vamos a entender esas diferencias que se pueden dar o las consecuencias que se dan en ese ideario, en ese pensar? Por ejemplo, aquí les coloco el concepto de autoridad, orden, justicia y libertad. Suelen ser diferentes entre padres e hijos, entre cónyuges y inclusive entre naciones. Es decir, los conceptos están y se generan en la mente, pero no están sin conexión con la realidad. La idea tiene una conexión con la realidad que percibimos a través de nuestros sentidos, a través de la vista, a través del oído, a través de la palabra. Son realidades que están allí y que de alguna manera nos identifican independientemente de la condición que estemos y que se transmite generacionalmente. Entonces, el concepto de la idea, ¿verdad? El término según como lo entienda cada cual, de la palabra humano, por ejemplo, reiteramos, lo definimos como un animal superior, como un animal racional. Me inclino más hacia lo racional, aunque a veces los animales parecen ser tan racionales como uno. Pero en tal caso, el ser natural con espíritu y otras denominaciones son los que nos permiten determinar esa capacidad de generar ideas. Y eso es fundamental. La siguiente imagen, por favor. Por favor, la siguiente diapositiva. Ajá. Entonces, según Descartes, el mundo está determinado por la extensión, es infinito, y por la idea que es infinita. Y esa sustancia infinita, según Descartes, que era religioso, es Dios. Y aparecen esas dos sustancias infinitas. La pensante,
que está en el individuo, en el hombre, y la eterna, que es el mundo, lo que vea. Está lo que yo pienso como ser y lo que piensan los demás. Según Descartes, las ideas surgen de esa experiencia sensible que no expresa la verdadera naturaleza de las cosas. Los sentidos siempre nos pueden engañar porque a veces no es lo que veo, sino lo que está ocurriendo. Los sentidos ayudan en ese sentido, valga la redundancia. Entonces, él propuso ir a las ideas internas, a lo innato, aquellas que no admiten dudas. Entonces, estas ideas innatas, sin embargo, van a traer consigo el descubrimiento de verdades garantizadas solo por medio de Dios. Descartes intentará reducir los datos de la experiencia a las ideas claras de la razón, de la mente. Aparece ese término, la razón. O sea, es tiempo que empecemos a usar nuestra capacidad pensante, según Platón. Para ello, propone acudir a las matemáticas. Pues para él las matemáticas existen con ellos, según se han establecido, existen medios para demostrar cómo un movimiento engendra una verdad de otra. Es decir, nuestra razón se justifica, va a justificar la naturaleza, su verdad, si comprendemos sus leyes, y sus leyes deben ser expresadas matemáticamente. Entonces se recurre a las extensiones geométricas para poder identificar con la materia física las cosas materiales, las figuras, los tamaños, los movimientos, y se va diversificando entre sí el entendimiento según las reglas y los principios de la geometría o la mecánica. Ya lo interesante de Descartes es que ya no es solo etéreo la idea, sino que se va a un elemento muy importante que es algo práctico y pragmático, y algo tan ideario como es tan, eh, como es la matemática. Y la matemática nosotros no la podemos aprender, no es física, pero ella, según Descartes, representa la idea. Eso es uno de los pensadores más que marcan realmente el cambio de pensamiento dominado por la Iglesia hacia algo más abierto, utilizando las ciencias y desprendiéndose ya del fundamento teológico que dominó durante la Edad Media y que abre espacio a la Edad Moderna. Y otro pensador muy importante que debemos conocer es la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Ok. Es Baruch Spinoza. Baruch Spinoza fue un filósofo holandés que era de ascendencia judía y fue educado realmente según los fundamentos judíos. Conoció el Antiguo Testamento, el Talmud, pero además dentro del judaísmo existe la Cábala, y él también leyó la Cábala y leyó a los filósofos judíos como Maimónides, quienes aportaron elementos muy importantes para la comprensión del universo desde la filosofía de su fe. Y en su aporte, él es uno de los representantes del racionalismo, porque empieza a argumentar en función de su razón. Él definitivamente se considera que su obra máxima, ¿verdad? Que es la Ética, donde expresa realmente una serie de planteamientos que revolucionan la concepción de la ciencia y de la filosofía en su época. Spinoza explica que el ser en ese trabajo, el ser en el afán de perdurar en el tiempo, de seguir vivos eternamente, este afán está en la mente. Es la mente lo que realmente puede trascender. Y eso lo denominamos voluntad, pero cuando se refiere solo a la mente, no solo es a lo físico, sino también al cuerpo. Lo que él desarrolla, lo que él plantea en esencia,
es que nosotros tenemos que, es el deseo de aprender, de conocer. Entonces, uno de los factores de Spinoza es que él desempeñó un gran papel en el desarrollo del ateísmo y el libre pensamiento. De hecho, ha tenido una influencia importante dentro de los siguientes filósofos que han surgido durante el periodo moderno, Kant, hasta llegar inclusive a físicos como Einstein, para quienes les hace ver que la religión no persigue el fin de conocer la naturaleza de las cosas, sino simplemente aleccionar a los hombres cuál debe ser el modo de conducirse, de cómo tratarse con los demás. Por eso, la religión ni el Estado deben atentar contra la libertad de pensamiento, sino que se debe dar realmente oportunidades para que el pensamiento fluya. Y al igual que Descartes, a Spinoza fue perseguido por las autoridades de la Iglesia Católica y en el caso de Spinoza fue expulsado inclusive de su fe, del judaísmo. Sus teorías igualmente dan fundamento al pensamiento moderno, que es lo que vamos a abordar. Pero fue importante para que ustedes se sitúen en contexto cómo ese proceso para llegar al pensamiento que surge después de la Edad Media realmente pasó por la manera como el Imperio Romano toma control de la Iglesia y la controla durante los 2000 años que duró la Edad Media, hasta llegar a estas etapas donde, pese al dominio y el intento de control de la Iglesia de la Iglesia ya romana para controlar el conocimiento a través de la fe, esto logra irrumpir y empezar a plantear elementos diferentes. Fueron perseguidos, sí, pero su ideario inclusive se mantiene hasta el presente. Bueno, esto es parte de la dinámica que quería compartir con ustedes el día de hoy. Tienen ya asignada una actividad que tiene que ver con la elaboración de un texto de dos cuartillas y tienen la bibliografía que ya se les fue suministrada vía online, ¿verdad? Para que puedan leerla y ustedes desarrollar y argumentar su ideario. Si tienen alguna pregunta al respecto, por favor, estoy abierta a la respuesta.